El día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia, amigos que están escuchando Sin Floro y viéndolo en todo el territorio nacional. Este programa tiene como objetivo tocar temas que otros medios no tocan y ejercer el derecho a la libertad de prensa sin ningún tipo de mordazas. Ese compromiso nos obliga a que hoy día tomemos la palabra a Fiorella Cordano, una exponente tanto del arte, porque es actriz, como también del periodismo, porque lo ha ejercido durante varios años en medios destacados. Y el arte y la cultura resultan ser elementos que hoy día también están en debate. Por ejemplo, hace poco tiempo hubo una discusión pública sobre la ampliación del ingreso a Machu Picchu. A partir de una decisión pedida por la municipalidad local de Aguascalientes, que está al pie de la ruina y que siempre quieren ganar más plata con lo que ocurre allí en ese monumento arqueológico, pues simplemente el gobierno procedió a dar un proyecto de ley, una ley efectiva, que empezaba a cumplirse en un determinado día aciago de hace 2 meses, hace 60 días, en la cual se determinaba que podían ingresar a Machu Picchu más personas de las que ahora entran. ¿Cuántos? Más o menos 1.000 por día. Hoy día entran 3.000 personas. Se quería subir a 4.000 el número. Parece poco, pero si ustedes multiplican 1.000 personas por 365 días del año, llegarán cerca de 400.000. Una carga que está demostrada por estudios de la UNESCO que no podía aceptar el monumento arqueológico. Y el monumento arqueológico de Machu Picchu es la principal fuente de divisas turísticas del Perú. Ojo, la principal fuente de divisas turísticas del Perú, elemental y esencial para el desarrollo de la zona de la ciudad del Cusco y sus alrededores, por la inmensa cantidad de turistas que llegan cada año y que aún no se ha recuperado. Esta medida que buscaba poner en vigencia la ruina de Machu Picchu como si fuera cualquier otro monumento, como si fuera, por ejemplo, el Morro Solar, que no le hace nada que pase la gente por ahí. Aquí sí estamos hablando de un monumento sensible a los cambios que se pueden producir no solo por el clima, sino además por la presencia de visitantes que no tienen mayor cuidado en pisar las piedras sagradas con las cuales se construyó este monumento histórico incaico. Es necesario tener en cuenta que esa política es una política que ha llevado también a la ruina Cuélap, víctima de filtraciones y a la cual no se reparaba para evitar perder dinero. Tenemos que ser conscientes que el patrimonio cultural del Perú, como Cuélap o Machu Picchu, son los principales destinos turísticos. A este país la gente viene no por la comida solamente, ni por la linda cara de los peruanos. Vienen a mirar aquellos monumentos que han despertado curiosidad en todo el mundo porque son majestuosos. Están en la zona de Ceje Selva, presentan paisajes que realmente no tienen precedentes en otros países. Pues bien, este monumento, el de Machu Picchu y el de Cuélap, requieren un cuidado excepcional en cuanto al ingreso y deben ser monumentos en los cuales haya rampas para que la gente pueda atravesarlos y no pasar por esta crisis que significa un manejo así, abierto a todos los turistas, que lleva deterioro de ese patrimonio. La cultura tiene que ver con el turismo, sí, en la parte monumental, pero hay un patrimonio espiritual que tenemos en el corazón y en la mente de los peruanos y todo ser humano que es muy importante. Tan importante que las primeras manifestaciones de los seres humanos antes que supieran escribir o siquiera comunicarse bien hablando fue la expresión espiritual y cultural. Las pinturas en las cuevas, pinturas rupestres en las cuevas, son un símbolo de lo que civilizaciones antiguas decían sobre su entorno. Sus escenas de caza, inclusive algunas escenas muy tiernas que se grafican también en algunas esculturas que reflejan los sentimientos por los cuales tenían ellos gran admiración, como son la maternidad, el parto, el amor, los hijos. En fin, la cultura ha ido evolucionando y ha ido volviéndose cada vez más sistemática, ordenada y más masiva, sobre todo en estos tiempos modernos. Sin embargo, hay aún dos corrientes. Una corriente exclusivista y elitista que cree que solamente la música clásica o el teatro de sala son las formas principales de agrupar lo que son bienes culturales del país. De ninguna manera. La cultura es un espectáculo vivo, muy importante, que tiene que ver con la presencia de seres humanos. Y esos seres humanos son la señora que baila huaylas con su pareja, o son los bailarines de marinera, o son las personas que en una simple fiesta de pueblo hacen un despliegue de alegría y diversión bailando con ese patrimonio cultural que ellos tienen, que expresado en la música y expresado en las canciones que integran a los pueblos y ciudades del Perú. Esta expresión cultural
vasta, general, que abarca las bellas artes y abarca también la cultura popular, tiene que ser programada en la televisión y tiene que ser proyectada. Por eso le hemos pedido a Fiorella Cordano que ella encabece un proyecto cultural de Sinfloro para empezar a hacer ese proceso, buscar un acercamiento y racionalizar las políticas públicas que tienen que ver con la cultura, con el arte, con los patrimonios monumentales de nuestra patria. Muy bien, eso dicho, paso a la entrevista con Fiorella Cordano, actriz, periodista y una destacada promotora de los valores culturales del Perú. Nos hemos propuesto con Sinfloro tener una línea muy clara en el terreno de la lucha cultural. ¿Qué quiere decir esto? La pugna por hacer de que los valores del arte, de la música, de la expresión humana en su sentido más elevado, que no quiere decir la élite solamente de estos productos extraordinarios de entretenimiento que hay en la historia mundial, lleguen a toda la gente. Y ese propósito implica hacer una televisión nueva, que cuando hablemos de cultura no hablemos solamente de un circuito teatral, por ejemplo, restringido a 10.000 o 15.000 personas, como han demostrado algunos estudios, o a otro que es el de la música clásica, totalmente restringido a un número aún menor de personas. Se trata de hacer que la cultura en su sentido más amplio, como lo han hecho algunos programas de televisión de muy destacada trayectoria, llegue a incorporar al mensaje cultural lo que la gente practica en sus fiestas, en sus celebraciones, en sus momentos de diversión y de entretenimiento. Porque al final la cultura es una expresión humana muy básica, fundamental para la vida de los seres humanos, que necesita un territorio amigable, y ese territorio amigable en el Perú existe. Pero muchas veces se vuelve muy comercial, o se vuelve muy crítico de lo que se hace en el arte, o se vuelve muy elitista. Hay que llegar a una cultura popular, amplia, y que tiene que tener los grados de calidad que la cultura tiene que tener. Alta elaboración técnica en el caso de la música o del teatro, pero puede a la vez también tener canales de difusión para llegar a todos los sectores. Conmigo está hoy día Fiorella Cordano, con quien vamos a hablar. Ella es actriz, es periodista, muy destacada en ambos campos, y con ella quiero conversar sobre todo esto, todo este tema, todo este territorio invadido por muchas veces el escepticismo que hay en el país, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fiorella? Mira, a mí me impresionó mucho un Twitter que salió ayer del señor Reboredo, que es un hombre de extrema, de un pensamiento muy radical, muy conservador, pero radical, sí, criticando nada menos que al coro de los niños, diciendo que como usan ponchos de colores, eran el símbolo de la introducción de un elemento gay en el espectáculo que ayer aplaudieron con emoción todos los representantes de todos los países que están participando en la reunión de la OEA. Me pareció horrible, le he respondido por supuesto en términos de ucranianos, para decirlo claro, ¿no? Pero te quiero decir, mira tú ahí, siendo que esos ponchos, como demostró otra persona, son utilizados siempre por los niños. Entonces, hay un tema acá de una... Eso no es cultura, pues, ¿no? O sea, es agredir a la cultura, ¿no? Eso es agredir a la cultura desde el miedo, desde la ignorancia, desde el desconocimiento, ¿no? El poncho es característico andino de la Pampa Argentina y de Chile y de todos lados, por tanto es un elemento de identidad nacional. Era interno de los incas, ¿no? Era exactamente. Y de los aymaras y de todas las culturas andinas, ¿no? Exactamente, es insultar a un símbolo tan fuerte, es bastante osado, no sé si en otro tiempo se hubieran atrevido, pero lo que yo siento ahora es una especie de orgullo por atacar la cultura. De un sector. Creo que hay como nunca un cierto orgullo de no ser culto. Okay. Es decir, nunca he leído nada y un poco como Trump, ¿no? Un poco como Trump, No lo quiero estigmatizar, pero el presidente Trump es un poco el símbolo de... Porque uno puede ser conservador y ser culto, y hay muchos conservadores y reaccionarios muy cultos, ¿no? Claro. O sea, y hay gente que como Trump es simplón, no cree en la cultura, más bien despotrica contra la cultura. Si tú le hablas de cultura no sabe nada, ¿no? Nosotros hemos tenido siempre el modelo más europeo, más academicista, ¿no? Claro. Y hemos pasado con la cultura pop estadounidense a la idea del éxito a toda costa, ¿no? Primero que yo he vivido en Estados Unidos y mucha gente decía, es exitoso por dinero, simplemente claro, dinero, ¿no?
no por importaba... asistencia, por lo que se gana en el espectáculo, ¿no? No, o sea, tiene un negocio, es un hombre exitoso porque tiene un negocio, o sea, no importa Ya. si tiene 3 Como valor divorcios, social, claro. 4, sí, si se dedica a las drogas, no importa. Entonces, esa idea del éxito, a pesar de todo, parece que quiere dejar de lado cualquier otra cosa, ¿no? O sea, concentrémonos en tener dinero, concentrémonos en llegar. Y la escultura, y lo he leído hasta hace poco, es como que perder el tiempo, ¿no? Claro. Es Es como una cosa como que no es entretenimiento, ¿no? O sea, que el entretenimiento es todo lo que no tiene que ver con Con la valores, cultura, con claro. lo que es la cultura en sí, que es un poco te estimula los mejores sentimientos. Creo que hay algo así, ¿no? Exacto, de estar unidos pasó a un divorcio muy un divorcio, fuerte, claro. ¿no? Porque ojo, Shakespeare, no hay que olvidar que Shakespeare, por ejemplo, representaba, ¿no? El Globe era un teatro en el cual cuando no le gustaba el espectáculo tiraban zanahorias, tomates a los participantes. O sea, Así es. era muy popular, ¿o no? Claro, y Mozart iba y en los primeros que los probaba era en el pueblo, o sea, Y el las arte... óperas italianas sobre todo, Claro. ¿no? Fíjaro, todos eran canciones populares. O sea, venían Son canciones populares, y que incluso claro. ellos iban a probar, como tú dices, con la gente o la recogían de los pueblos y se convertían en esta cultura de élite que hay hoy, que no era así. Exacto. Era las canciones normales, como que tú cantes balicha, ¿no? Exacto. ¿No? En un escenario, digamos, culto, ¿no? Exacto, o O sea, elitista. y Balicha es cultura. Claro que sí. Entonces, Shakespeare y todos los artistas nacen recogiendo esa cultura y luego siendo los cronistas que la van a llevar a través del tiempo, ¿no? Claro. En algún momento decidimos que eso era muy difícil de procesar, ¿no? Claro. Y nos fuimos así como a la comida rápida, a la cultura rápida, al entendimiento grueso y y eso nos quita la capacidad de reflexión, que es un derecho humano. Es un derecho humano el pensamiento crítico, es un derecho humano. La cultura no es para las élites, la cultura es todo, es Mira, cultivarse. y hay una idea, ¿no? De que en la historia los seres humanos no han tenido mejor dicho, se piensa, por ejemplo, en los romanos por el derecho, pero nadie piensa, por ejemplo, sobre algo muy importante que era la filosofía. Y resulta que era la reflexión, lo que tú estás diciendo, o sea, el pensamiento aplicado a la vida diaria. Y cuando uno empieza a leer, ahora se están recuperando cosas de los estoicos, a mí me impresiona mucho lo que he leído en un libro que es justamente como la guía diaria para que tú tengas un pensamiento estoico, que era una corriente, una corriente filosófica, pero que atraviesa varios siglos. Y lo interesante ahí está en el alto valor moral para un líder político, para un actor, para cualquiera que tenía esa cultura altamente sofisticada, ¿no? Creo que en el momento en que la moral ya no se condijo con lo económico, ahí murió, ¿no? O sea, los morales mueren pobres. Claro. Para ser rico hay que ser un poco vivo. Claro. Entonces ahí se empiezan a romper muchas cosas, ¿no? Fiorella, hablemos ahora de cómo empezaste tú en esta aventura del arte. Estamos haciendo una reflexión demasiado profunda y yo quiero sacarte de ella para que me hable de ti. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste tú? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo que pasa es que yo hacía teatro desde chiquita. Ya. ¿En el colegio, digamos? En el colegio. Estudié en el Centro Peruano de Teatro, estudié con Reinaldito D'Amore también. Pero después lo dejé por el periodismo. Ya. Y estuviste como 10 años de periodista, ¿no? Sí, sí, Y estuviste en una época bastante conmocionada, que es cuando se toma la residencia de la Embajada de Japón, cae Fujimori, o sea, viviste claro, toda esa etapa. sí. Cuéntanos tus aventuras ahí, ¿cómo fue tu experiencia periodística? La verdad es que, bueno, yo empecé en la República y entré pues con ¿En todas la época de las... Thorndike o quién estaba ahí? Estaba Mome Papá, ya, sí. ok. Y él me recibió y muy lindo y todo, un señor maravilloso. Claro. Y yo empecé pues con las ganas así, ¿no? De ser corresponsal de guerra y Oriana Falacci, ¿no? Que estaba de moda además en esa época, porque me acuerdo que había, por ejemplo, en Kosovo, que estaba en guerra, Claro. había una peruana famosa, Mariana Sánchez de Coro y en fin, Claro. había varias, ¿no? Claro. Otra en Nicaragua, Exacto. Sebane, que era Exacto, también Mariana Sebane. una peruana muy, muy combativa ahí. Ya. Claro, y entonces uno entra con todas esas ganas, ¿no? Y O sea, querías ser corresponsal de guerra y te pusieron a hacer qué Sí, cosas. no, o sea, no corresponsal de guerra exactamente, pero pero, sí, o sea, claro.
una voz, ¿no? Fuerte, Importante. sentida. Claro, claro. Y me pusieron a hacer los listines cinematográficos. Bueno, eso pasa porque así son las redacciones periodísticas, ¿no? ¿No? O claro, sea, son medio malévolas y claro. siempre los juniors pasan por esa criba, ¿no? Exacto. Lo cual es bueno porque empiezas desde la humildad y te aterrizan, ¿Y en ¿no? qué día te llamaron a que vieras algo que ya era una primicia verdaderamente? Bueno, yo empecé haciendo locales y luego me llamaron para un suplemento político que tenía La República. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo en ese momento. La pero Semana no era, ¿no? No era Semana. Bueno, ellos han hecho varios suplementos políticos, pero lo relevante Pero es que estuviste ahí. era un suplemento en que teníamos que tener un cierto contacto con gente de inteligencia del CIN, Ya. que estaba sacando información, ¿no? Para Claro. que nosotros la filtráramos. Claro. Entonces, yo creo que a mí me escogieron porque yo era muy jovencita, muy naif, muy Claro. y como que nadie sospechaba de mí, ¿no? Claro, claro. Entonces era claro. muy... Bueno, también que le podía pegar una mirada intensa y hacer que se hablara del alma de un agente, porque yo también he pasado por ese proceso de seleccionar personal que iba y tenían esas características. Iban a una cevichería cerca del Servicio de Inteligencia Nacional Ya. y ellos se sentaban, tenían que tener plata para su ceviche porque los otros Claro. no tenían plata, eran vicios, ¿no? Y empezaban a conversar y lográbamos tener así muchas primicias. Así es. Increíble, y eso ¿no? fue muy... Así también lo viste tú. Así lo viví yo, sí, fue muy emocionante en realidad porque estábamos haciendo historia, ¿no? Estaban sacando información para hacer denuncias, filtrar, ¿no? para Claro. denuncias, pero en realidad ellos no podían dar sus nombres Claro, ni lógico. tal, ¿no? Porque... Mira, a nosotros nos pasó algo que te lo cuento, porque es parte de esa historia que es tan apasionante. Nosotros teníamos algunos contactos que se acercaban a Panamericana, donde yo trabajaba, que era editor general, Ajá. y lo hacían también con Lucho Iberico en Canal 2. Ya. Y esta gente terminó siendo detectada. Mabel Barreto muere porque Muere. su prima trabajaba con mi equipo y Oh, termina Dios. asesinada y descuartizada. Fue una historia terrible. O sea, Sí, Martín claro. Rivas le pega con una lampa, siendo su enamorada, la mata con esa lampa y luego es descuartizada porque Montesinos quería un ejemplo de terror que viviera, Claro. que permitiera conocer que ahí nadie se podía filtrar. Con eso pararon la filtración. Así Porque es. costaba, me acuerdo que $30 conseguir a veces grabaciones. Había toda una tarifa. Claro. Y estas chicas se las ingeniaban para salir del servicio de inteligencia y darnos esa información. Nunca estuve involucrado directamente, pero sí tenía mis agentes, digamos, receptores de la información, que eran Claro. periodistas que trabajaban conmigo, y eso te explica que la vida en esos tiempos, para un periodista, corría peligro todos los días, ¿no? Corría peligro todos los días, sí. ¿Y qué primicias podrías tú ahora revelar que fueron, digamos, en las que tú colaboraste con tu información? Bueno, las... Mira, lo último que pensé es que ibas a ser espía. Está bien, eso está bien interesante. Pero viste No, espía, ¿no? Porque eran, estás ahí. o sea, ¿Ah? compras De material. De material, sí, básicamente eso, ¿no? Compras de Grabaciones. de escucha, de ya. aparatos para escuchas, de grabaciones, ¿no? claro. De- O sea, era recuperar de lo que hacían los servicios de inteligencia, que eran ultra secretos, Sí, claro. conseguir material para la prensa. Claro. Eso es lo que estuvimos, los que periodistas que tuvimos, hacemos claro. nuestro oficio estuvimos metidos en ese Estuvimos tema. metidos, sí. Gracias a Dios luego ya me llamaron para gestión. Ya era más pasar a otra cosa más empresarial. Porque yo nunca hice cosas empresariales en gestión. Ya. Me llamaron para una revista que era Como Somos, Ah, ya. que en realidad a mí lo que me gusta escribir es crónica. Ya. Pero éramos 3 gatos nomás para hacer toda la... Claro. Entonces trabajábamos muy duro y tal, pero ahí sí tuve experiencias bien bonitas. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles fueron interesantes de esas experiencias? A mí la que más Yo no me imaginé gustó que tenía algo como Somos Gestión, nunca me hubiera recordado. se llamaba Revista. Red Vista. ya. Revista. Y podíamos hacer, o sea, como éramos pocos, podíamos hacer muchas locuras. Por ejemplo, a mí se me ocurrió hacer una entrevista a César Vallejo, o sea... ¿Cómo sería César Vallejo? Si Claro, entrevistaras? exacto, pero con las frases de él, ¿no? Ya. Y respecto del Perú, y todo calzado, porque su poesía es absolutamente vigente, Así es, ¿no? claro. Es sus dolores son los mismos dolores que hoy sentimos como nación. A mí me encantó Facundo Cabral. Cabral, Me extraordinario. encantó, me Muerto encantó. por un narcotraficante Y por en error. Honduras, ¿no? Sí. Y por error, O El ¿no? Salvador fue Honduras, fue. ¿no? Nos quedamos como 5 horas Sí, con sí. él, Gran tipo. cariñosísimo, me contó toda su experiencia con Eva Perón. Claro. Él tenía un amor loco por Eva Perón porque él se había ido de su pueblo
porque le habían dicho que Eva Perón ayudaba a los niños y Claro. su mamá tenía muchos hijos. Claro. Y se fue caminando. La mamá, por supuesto, loca, ¿no? O sea, no encontraba al niño. Y así llegó a Buenos Aires. O sea, caminando. ¿Qué tal la historia? Y cuando la ve a Eva, se le acerca y le dice, señorita, yo he venido para verlo usted. Y Eva lo acoge y le da trabajo a su mamá y de ahí empiezan a florecer. Eva ellos, era ¿no? un personaje extraordinario, de esos que pocas veces se repiten en la historia. Era que no se le ha un- hecho sí. justicia, ¿no? No se le ha hecho justicia. Creo que hay mucho misterio en ella. Es muy operática, muy Claro. muy shakespeariana, en realidad. O sea, muy operática quiere decir que es una persona que está muy teatralizada, digamos. Muy teatralizada, En el sentido de claro. que ella sigue un guión de lo que es su personalidad y todo. Y no se Exacto. conoce sus facetas íntimas, ¿no? Claro, o sea, conocemos más de Evita, la ópera, que de Evita, la persona, ¿no? Claro. Hay una serie en Netflix, me parece, que es Yo te cuento una experiencia Santa en Evita. España. Ya. Me tocó ir al Teatro Real Ya. y resulta que, esto era hace, no me acuerdo, hace bastante tiempo, y estaba una de las grandes actrices españolas, grandes cantantes españolas cantando Evita. Un Wow. extraordinario show. Y yo tenía delante mío a 4 peronistas que no me dejaban ver porque decían, mentira, que no sé qué. Metieron una bulla en los demonios hasta que llegó tuvieron que prender las luces y sacarlos a los 4 argentinos que estaban ahí exilados. O Y sea, ellos estaban en contra de mira. algunas cosas que se decían ahí sobre Evita, ¿no? Ah, qué interesante. Que no era una obra pues crítica, tú sabes que es una No, es magnífica claro. obra teatral, pero Claro. ellos veían que algunas cosas eran falsas, no decían así, lo gritaban, ¿no? Entonces, Claro. bueno, en España eso no se toleraba, pues así que lo sacaron del teatro. Pero a lo que voy es que es un personaje, por ejemplo, del tipo de los personajes que motivan las obras. Por eso ya ha tenido películas, libros. Hay una última con Natalia Y ha Oreiro, tenido, sí. y es un personaje, porque se vuelve un personaje popular, que alcanza un grado de divinidad para alguna gente inclusive, ¿no? ¿No? Bueno, los latinoamericanos tenemos esa onda de divinizar mucho, ¿no? Claro. O sea, hay niños santos en Argentina, en Chile, en un montón en Perú. O sea, estos niños que Son mueren excepcionales, pequeños claro. y tal, y hay peregrinaciones, o sea, es interesantísimo, ¿no? Claro, o sea, quiere decir que la gente tiene una espiritualidad más allá de las religiones formales, ¿no? Y que se identifica con aquellos que se identifican con ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso para nosotros San Martín y Santa Rosa son tan fuertes. Creo que San Martín más fuerte que Santa Claro, Rosa, sí. porque Santa Rosa es una mística a otro nivel Claro. y San Martín es como más cercano a Más nosotros. popular. Sí, claro. Sí, Y sí rompe las tenemos- barreras raciales, que en el Perú es muy importante. Sobre esto, quisiera volver sobre la experiencia periodística. De ahí de la gestión, donde tú estabas en este medio en el cual entrevistaste supuestamente a César Vallejo, pasas Claro. aquí a otro medio. De ahí me llaman al comercio. Y entras al dinosaurio de la prensa peruana, pero es muy interesante, por supuesto. Estaba Paco Miro Quesada, director, creo, ¿no? En esa Estaba época. Alejo. Alejo Miro Quesada. Quesada, sí, muy buena Una persona. onda más liberal, o sea, Sí, no como lo que ahora estamos súper buena viendo, claro. persona, Sí. muy buenos ellos. Y pues el editor que me llama, me llama para política, y a mí la política no me gusta mucho. Pero dije, bueno, ya, o sea, es el comercio, ¿no? Claro, lógico. Entonces empecé a hacer... lo que me gustaba del comercio era que no te asignaban a una sola cosa, o sea, no eras cronista palaciego Claro. o cronista parlamentario solamente, sino podías ir a a varios lados. Claro, ¿no? claro. Era la época de los viajes de Fujimori, que Claro, nunca claro. sabías a dónde ibas a ir y tal. Claro. Pero no terminaste Entonces- geisha, ¿no? No, Porque no, la fui geisha la yo la más... pasé en Canal 5. Fuimos la más primera llamada anti-geisha. que recibí cuando fui editor de Canal 5 es increíble. Fue del presidente Fujimori para recomendarme a dos de sus geishas. Que por Madre. favor no las moviera el puesto, que no sé qué. Terrible, ¿no? O sea, nunca fuiste O sea, geisha. eso quiero no, saber. no. Por favor, Fiorella, sería el No, colmo ya. pero sí observé la geishada, ¿no? Claro, la el cultura estilo. de la geisha. Que era todo un rollo, ¿no? No, y ya, o sea, Periodistas experimentadas que sin embargo cayeron en eso y también hombres, ¿no? era ya, o sea, para mí ya cruzaba la barrera De la ética. de lo profesional, ¿no? Era Claro. como, por ejemplo, ay, señor ministro, lo viene en no sé qué guapo sale. Y le hacían cariñito al presidente y yo. Claro, claro, O sea, completamente no. fuera de las reglas de lo que debía ser. el Exacto, o sea, no, Bueno, no. entonces tú has tenido una línea
¿Cómo te fue en el comercio? A ver, cuéntame un poquito, a ver, ¿qué cosa hiciste? Porque algo relevante tienes que haber hecho en el comercio. Si en un lado estabas tú prácticamente jefe de los espías periodísticos y en el otro lado, además, jefe de los espías periodísticos contra el más grande espía de la historia del Perú. No, o sea, yo era un pez chiquitito, ¿no? Claro, lo que pasa es que pero los pejerreyes comen como las pirañas cuando se trata de sacar información. Lo que pasa es que yo tengo, o sea, y eso me decía mi jefa, ¿no? O sea, tú tienes una cara como de inocente y tal, y que estás perdida en el espacio. Y yo le digo que soy actriz, yo sé poner cara de que estoy perdida en el espacio. Claro. Y como de muy candy. Claro. Pero en el fondo estoy sacando la información que quiero, ¿no? ¿No? Muy importante para poder conseguir información. Yo creo que el periodista debe tener algo de histriónico. Claro. Sí. Vuelvo con Fiorella Cordano para continuar esta interesante conversación, aquí en Sin Flor.